El doctor Andrés Páez, dirigente del Centro Izquierda Democrática y asambleísta, es una de las voces más firmes de resistencia contra el correísmo. Él está hoy aquí en la República.es. Doctor Páez, ¿cómo está usted? Buenos días. Bueno, yo no soy dirigente del Centro Izquierda Democrática. No. Yo soy miembro de Compromiso Ecuador, asambleísta de Compromiso Ecuador. Aceptó que la Izquierda Democrática ha muerto. Y soy además un antiguo y permanente militante de Izquierda Democrática, que me quedé hasta el final y que ahora todavía estoy peleando por la custodia de los inmuebles del partido, no como otros los que inmuebles se fueron a fundar el movimiento municipalista, y que el día en que yo fui a inscribir en el año 2009 las candidaturas de la Izquierda Democrática en Pichincha, llegaron en caravana con el general Moncayo a la cabeza a inscribir las listas del movimiento municipalista. ¿Quiénes son esos otros? Bueno, ahí estuvo Gonzalo Ortiz, Andrés Vallejo, Vilma Andrade, todas las personas que ahora les ha cogido sospechosa e inusitadamente amor por un partido al que abandonaron tiempo atrás. Entonces yo creo que la aclaración es buena. ¿Por qué dice sospechosamente? Porque cuando el país asiste a la impronta de una aventura fascista y se habla de estructurado o de reorganizar un partido, no se pueden tener posiciones ambivalentes y menos de silencio. Aquí lo que hay que es tomar postura. Lo de fascismo se refiere al gobierno. Sí, por supuesto. Ya. ¿Y usted por supuesto cree que es una aventura fascista? Sí, claro. Con todas las características. Y no, que haya quería quedar aclarado, no era que dudaba yo. Y que haya un sospechoso silencio de que no decimos nada frente a Correa, eso genera mucho más dudas que certidumbres en la gente. ¿Al silencio de quién se refiere? Al silencio de quienes ahora les ha tomado amor a la Izquierda Democrática, cuando en tiempo atrás, en los momentos más álgidos y difíciles, simplemente abandonaron y se fueron a fundar el movimiento municipalista. Yo les vi, Jorge, yo les tomé fotografías llegando a inscribir esas listas. Andrés Vallejo. Todas las personas que he mencionado. Y cuando habla de silencio, usted menciona silencio, ¿se refiere también a Rodrigo Borja? No, de ninguna manera. Pero Rodrigo Borja porque no le entendieron. No ha dicho nada contra el gobierno. Pero no le entendieron el mensaje, pues, del presidente Borja cuando fue ahora al Consejo Nacional Electoral y dio un discurso muy bien trazado. Y él habló sobre ¿qué? Sobre libertad, sobre justicia social, sobre democracia. Es decir, todo lo que no es parte de este gobierno y de lo que está haciendo este gobierno. Entonces, pero al parecer no le entendieron el mensaje al presidente Borja. Doctor Páez, que estamos en el 9º año de este gobierno. El doctor Borja no ha dicho nada durante todos estos años, porque dice que está escribiendo una enciclopedia. No. Él ha dicho que se retiró de la política y por supuesto es a él a quien hay que preguntarle sobre lo que ha dicho o ha dejado de decir. Yo comprendo que él, después de 40 años de entregar su contingente y haber dejado de lado tantas actividades, especialmente las familiares de él, opte por un retiro. Y por supuesto es comprensible también su tarea académica. Pero me parece que el discurso que él dio fue un aviso muy frontal de que él, en definitiva, está en las tesis de la justicia social, de la libertad, de la democracia, que son y se ubican en este momento en las antípodas de lo que es la corriente correísta. Ya. Ahora, usted dijo que usted está, a diferencia de esta gente que quiere refundar la Izquierda Democrática, usted está defendiendo los inmuebles del partido. Pero usted renunció al nombre. Usted renunció al nombre Izquierda Democrática. De ninguna manera. Pero usted se integró, creo. No, nosotros somos parte de un acuerdo, primero electoral y luego político, que nos ha convertido en protagonistas de un acuerdo nacional que ahora se denomina Compromiso Ecuador. En ese acuerdo nosotros nos sentimos tremendamente satisfechos de ver la convergencia de un sinnúmero de sectores que estamos luchando en contra de lo que está pasando en el país y que nos mantenemos en una postura firme de oposición al régimen y que vamos a seguir en esa postura porque creemos que el país no merece el destino que está ahora viviendo y creemos que el país tiene que salir por sus fueros. Ahora, la gente que está tratando de refundar la Izquierda Democrática o de revitalizarla, en gran parte pues, dio a entender que lo hacía porque usted o ustedes
quienes se quedaron con el nombre Izquierda Democrática lo habían dejado morir, primero porque se integraron a Creo y segundo porque no tienen ninguna viabilidad política propia. De ninguna manera, al contrario, lo que yo hice siempre es estar al frente del partido y en el partido luchando, porque las luchas se hacen al interior de los partidos políticos. Las luchas se hacen con un compromiso real, efectivo, pero quedándose en los partidos a luchar y a trabajar, porque cuando vienen las épocas de vacas flacas, es ahí cuando se puede evidenciar la verdadera militancia de un grupo de personas o de una persona. Pero si esas personas optaron por otra vía, que es fundar el movimiento municipalista e impulsar la candidatura del general Moncayo, por si acaso, yo le tengo mucha consideración, y él sabe, el general Moncayo, pero también sé, y él también sabe, que él renegó muchísimas veces de la Izquierda Democrática cuando era alcalde y decía, no, yo no soy de la Izquierda Democrática, lo cual estaba en su derecho, pero me sorprende ahora que él aparezca como una de las personas interesadas en reorganizar a un partido del cual él renegaba. Eso no me quita las consideraciones y el aprecio y el respeto que le tengo al general Moncayo, quien además fue, en mi opinión, un muy buen alcalde de la capital. Ahora, cuando usted ya no milita en la Izquierda Democrática como partido político, deja ese espacio, de alguna manera renuncia a toda la historia, toda la trayectoria, a todos los símbolos de la Izquierda Democrática, ¿no está diciendo quien quiera levantar esta bandera que venga y la levante? Es que no es así. Usted sabe bien que en la historia se recogen varios ejemplos de partidos no registrados, pero que subsistieron como organizaciones políticas. Uno de ellos es el PSOE en España, que durante el franquismo tuvo que funcionar con sus máximos dirigentes viviendo en Francia. Otro caso de eso es el APRA, que fue proscrito también en las dictaduras peruanas. Y así podríamos hablar de muchos partidos que pasaron a ser organizaciones no registradas, y eso es lo que ha sido la Izquierda Democrática. Recuerde usted que cuando ya teníamos 80,000 afiliaciones recogidas y fuimos a solicitar al Consejo Electoral la clave para poder ingresar esas afiliaciones al sistema, el licenciado Paredes, que era presidente del CNE, simplemente nos negó la entrega de la clave, y tuve que ir donde un notario a dejar en evidencia que teníamos las fichas, y que todavía las tengo, fichas pura sangre, es decir, de gente comprometida. ¿Qué dijo ese señor Paredes? Dijo que no, que la clave le correspondía a tener a Basigalupo, y Basigalupo es la persona que había sido ya depuesta de sus funciones por un órgano del partido, que es el Consejo Nacional. Cuando le dijeron, vea señor, usted ya no está en funciones porque ya terminó su periodo, y se produjo una transición. Y claro, en ese entonces tampoco dijeron nada, como no dijeron nada, Jorge, cuando se fueron Baroja, Carrasco y Vivar, los tres prefectos de Izquierda Democrática, no dijeron nada. ¿Quiénes? No, estamos otra vez hablando de Claro, de estas personas. Y no dijeron nada cuando René Mollé le traicionó a la Izquierda Democrática votando por la salida de 57 diputados sin mi autorización, doctor Páez, ni pero del Consejo Nacional del Partido, que era el órgano que debía haber autorizado a René Mollé para que vote en semejante barbaridad. Pero usted, 2 días antes, había sido quien redactó el documento por el cual se legalizaba esa barbaridad jurídica y ese atropello a la democracia que fue la destitución de 57 diputados. No es así. Primero, eso no fue 2 días antes. Bueno, eso es un detalle menor. No, es un detalle importante, porque esta decisión se la toma en el Tribunal Supremo Electoral, a espaldas de quien habla, a espaldas de León Roldós. Recuerde usted que René Mollé representaba a la Alianza Izquierda Democrática, RED, ¿no? A espaldas de León Roldós. Se reunieron. Alianza que había presentado de candidatos presidenciales a León Roldós y Ramiro con González. El señor González, que ahora es superministro y ha sido durante muchos años parte del correísmo. Se reúne el Tribunal Supremo Electoral y toma esta decisión. Luego de tomar la decisión, Mollé me llama a comentar y yo le digo, usted tiene que renunciar, compañero. Usted tiene que renunciar porque usted no puede hacer una barbaridad. Y esto, Jorge, está en 2 libros míos, comentado in extenso. De hecho, le haré llegar esos textos en donde efectivamente se refleja lo que estoy diciendo. Luego de eso, se produce este vacío, lo cual es una barbaridad, una vergüenza para la historia del Ecuador. Y lo que hicimos es
provocar que el Parlamento no deje de funcionar. No deje de funcionar. Porque no teníamos el número de miembros para funcionar. Pero era peor dejarlo funcionar con los manteles, que eran evidentemente diputados de espurios que habían ocupado las curules de los que habían sido elegidos por la gente, 57, nada menos, que se pusieron al servicio del correísmo los manteles. No todos, pero una inmensa mayoría. Estos legisladores también habían sido elegidos, tenían la condición de alternos. Eran suplentes. ¿Sí? Y lo que hicimos es y fueron principalizados para viabilizar el proyecto político del correísmo. En unos días, doctor Páez, le recuerdo que se mencionaba que usted iba a ser nombrado ministro del Trabajo, como pago a lo que había hecho en el Congreso. Y bueno, eso era parte de los rumores y de los chismes. Jamás hubiera aceptado una posición de esa naturaleza. No, yo creo que siempre hay un poco de maledicencia en algunas personas. Eso nunca fue verdad, ni sería verdad, porque yo no puedo prestarme a una aventura de estas características. Prefiero seguir en mi actividad particular a prestar servicios a una cosa impresentable como es esta aventura fascista. En todo caso, era una decisión tremendamente compleja, en la que teníamos que o dejarle al país sin parlamento, o tener un parlamento que por lo menos llame la atención de la comunidad internacional, que por cierto nos reunimos en varias ocasiones con embajadores para comentarles lo que estaba sucediendo, y luego ya vino lo que fue desgraciadamente para la historia del país un hecho tremendamente negativo, que fue la disolución del Congreso. ¿Y por qué digo esto? Porque yo en ese entonces, Jorge, dije, y si mal no recuerdo, estuve en su programa de entrevistas diciendo esto, yo dije en ese entonces, acabar con la fiscalización es lo que se propone el gobierno. Y tenía razón. Para eso pusieron disolvieron al Congreso. Pero para eso pusieron previamente los manteles. No, pero durante esa época hubo actos de fiscalización que los he venido documentando. Pero, doctor Páez, ¿no hubiera sido políticamente mejor? Como usted decía, la alternativa es dejar el país sin Congreso. Sí, para que quede en evidencia cuáles eran los planes antidemocráticos, evidentemente, del correísmo. Podría haber sido eso, pero ya se tomó una determinación que no fue mía, sino de un grupo de personas que estábamos en ese momento cumpliendo funciones en la Asamblea. Pero usted fue a redactar el documento. No, yo jamás redacté ningún documento. Todos los diputados, esos 57 o todos, muchos de ellos dicen, Páez fue el que corrió a redactar el documento. ¿Y cuál documento? El documento por el cual el Congreso reconocía los manteles para poder seguir operando. Primero no hubo ningún documento. No hubo ningún documento escrito. Yo hice una intervención. La moción por la cual. Yo hice una intervención en la Asamblea, en ese entonces del Congreso, y en esa intervención reflejé lo que los distintos sectores políticos ahí habíamos acordado. Fue usted, de eso es lo que se le acusa. Bueno, pero no es que yo les he sacado a los diputados a los unos ni les he puesto a los otros, pero yo no soy el autor de eso. ¿Diseñó el marco dentro del cual el Congreso pudo seguir operando? Yo no diseñé. Sin los 57 diputados elegidos por la gente. Yo no diseñé eso. Lo que yo hice es tratar de contribuir a que la institucionalidad del país no se quebrante de la forma en que se veía. Estaba quebrantada. Bueno, pero endosarme a mí una responsabilidad. No, la responsabilidad es de Correa, pero usted ayudó. No, yo no contribuí en nada, porque además yo no he tenido ningún trato jamás con el correísmo. Y quienes me imputan eso, lo hacen porque no tienen de qué manera explicar la forma en que abandonaron a la izquierda democrática y se fueron a buscar suerte con un fracasado movimiento que fue el municipalista y que según algunos dicen todavía existe. Entonces habrá que preguntarles si ya se han desafiliado del municipalismo para ahora pretender además venir a objetar a unos y favorecer a otros, porque dicen que los unos están en tal organización política, entonces no pueden ingresar, y ahí tienen candidatos de Avanza, candidatos de Sociedad Patriótica, candidatos del PRIAN, ahí, actuando en la supuesta reestructuración de izquierda democrática. Entonces yo sí creo que vale la pena refrescar estos hechos para que la memoria histórica del país los recoja en su verdadera magnitud. Muy bien. Doctor Páez, yo he cuestionado su papel en esos episodios. Cada vez que vengo. Cada vez que viene, y seguiré haciendo porque creo que... y no dejaré de defenderme yo, porque claro, son dos apreciaciones distintas, pero
Para eso sirve la democracia. Exacto. Para poder contrastar, ¿no es los cierto? espacios de democracia, los espacios de democracia que van los quedando. que quedan. Una vez que le he cuestionado eso, tengo que decir ahora la parte positiva. Su voz es una de las poquísimas voces que todavía se levantan contra el correísmo, con esto que usted llama una porque no ruptura tengo fascistoide. precio, Jorge. Y eso es lo que esas otras personas les cuesta reconocer. Porque no tengo precio. En 8 años de correísmo me han buscado hasta las costuras y nunca, ni siquiera Correa, ha podido decirme a mí ladrón o que esté involucrado en una cosa indebida o inescrupulosa. Porque no tengo precio y me ha mantenido firme en una postura, además, sin vacilaciones y sin temor a esta aventura fascista, porque aquí el precio que tengamos que pagar los que estamos en la oposición valdrá la pena para que el Ecuador vuelva a retomar la ruta de la libertad y de la democracia. Cuando usted dice que no tiene miedo, ¿ha sufrido amenazas o retaliaciones? Todo el tiempo, Jorge. ¿Cuáles? Todo el tiempo, pero si la Fiscalía tiene documentado esto. Me han cruzado el carro, me han apuntado con pistolas, me han amenazado por correo electrónico. Están en la Fiscalía todos esos correos electrónicos. Me han hackeado las cuentas. Hace 2 semanas buscaron nuevamente hackearme las cuentas. Me han mandado mensajes de texto que la Fiscalía también tiene. Ahora hay unos mensajes de WhatsApp de unos teléfonos extranjeros que también le he puesto en conocimiento de la Fiscalía. Han amenazado a mis hijos, Jorge. Pero es que esto es lo más grave. Un tuitero amenaza de muerte a mis hijos. Presento la denuncia en la Fiscalía hace 3 meses y hasta la fecha no se ha hecho absolutamente nada, Jorge. ¿Usted esperaba que el doctor Galo Chiriboga hiciera algo? Bueno, pero es que no se trata ya de mí, sino de 2 niños inocentes. Pero si hubiera sido distinto, ya esos tuiteros estuvieran encarcelados. Pero claro, es que además la Fiscalía sabe quién es, dónde está, dónde trabaja, sabe los nombres de este señor. Lo que me está diciendo es que la Fiscalía está adoptando un papel o de encubrimiento o de complicidad. Simplemente de una inacción. Pero lo que provoca es que estos tuiteros que amenazan así desenfadadamente sigan operando. Entonces, yo verdaderamente he sido uno de los perseguidos sistemáticamente por todo este entramado en donde desgraciadamente yo siento que las garantías van reduciéndose, pero eso no nos amilana para seguir en la lucha, porque tenemos la obligación de salvar al país de esta tragedia, y si estamos en política tenemos que asumir nuestro papel con responsabilidad e, insisto, Jorge, sin vacilaciones y sin miedo, porque si los ecuatorianos nos decidimos y perdemos el miedo, créame que va a cambiar el futuro del país y les daremos a nuestros hijos el país que merece, no este disparate que estamos viviendo. Ahora, cuando usted dice eso, me está diciendo va a seguir en la política, no lo amedrentarán, no lo amedrentarán, no va a tener miedo, no lo tiene ahora, no lo tendrá después. ¿A qué apunta? ¿Qué va a hacer en política usted? ¿Está pensando en alguna candidatura? No lo sé. Yo siempre le he dado esta respuesta y seguiré dando. No lo sé, porque yo, primero, no sé qué es lo que Dios tenga entre sus libretos para mí. Y segundo, desde hace mucho tiempo no hago nada para cambiar los designios de Dios. Yo soy una persona que sé que mi destino está en manos de Dios y Él decidirá y yo estaré en el lugar que me ponga. Ahora Él me ha encargado una tarea que es tratar de que la gente abra los ojos frente a lo que estamos pasando. ¿Que es una especie de emisario de Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero usted dice, veré dónde me pone Dios. No, es que a Dios a uno le pone en diferentes circunstancias. Ajá. Y ahora yo siento de que estoy cumpliendo un rol, quizá pequeño, pero un rol, en definitiva, lo cual ni me convierte en emisario, ni en enviado, ni en nada, absolutamente, simplemente en un hombre que guía su vida a través de los designios de Dios. Ahora, usted no estará arando en el mar, porque frente a ese inmenso aparato propagandístico estatal que maneja Correa para el correísmo, una voz como la suya se la lleva el viento. Bueno, eso es lo que muchos dicen, pero lo grave sería dejar de hacerlo, ¿no? Y yo no lo voy a hacer. Lo grave sería dejar de denunciar la corrupción. Lo grave sería denunciar un hecho para callarse al día siguiente así sospechosamente. Pero si el caso Dusa, que está ahora en juzgamiento, es porque yo fui a la Fiscalía y presenté la denuncia y he estado ahí en la Fiscalía presentando escritos y poniendo al descubierto
este entramado de impunidad que se está fraguando para Pedro Delgado. Porque aquí voy a hacer una revelación, Jorge, explicarle al país cuál es la actuación de la Fiscalía en el caso Dusak. Pedro Delgado va y presenta un escrito y dice, sí. ¿Cuándo? Antes de la primera audiencia de juzgamiento. Antes de que fue el fin de semana a Miami. No. Fin de semana que ha durado 500 días. Posteriormente, el año anterior, cuando ya estaba por convocarse la audiencia de juzgamiento, Ajá. Pedro Delgado presenta un escrito y dice, sí, yo le hice reuniones a Gastón Dusak. Presenta a su abogado, él sigue allá. Claro. Presentó el escrito en el proceso, pero con la firma de él. Ajá. Yo le hice reuniones a Gastón Dusak con el ministro tal, por órdenes de altos funcionarios de la Presidencia de la República. Eso dice Delgado. Eso dice Pedro Delgado en su escrito. El primo de Correa. Sí, claro. Le manda al fiscal y le dice, ¿sabe qué, señor fiscal? Yo quiero declarar, llámeme a declarar. Jorge, hasta el día de hoy, Chiriboga no le llama a declarar a Delgado. ¿Por qué? Porque lo quieren sentenciar para que Delgado vaya con la sentencia a cualquier tribunal internacional y diga, mire, me han sentenciado sin ni siquiera haberme recibido la versión dentro del proceso y por lo tanto me dejaron en indefensión. Resultado, revocarán esa sentencia y tendremos que indemnizarle a Pedro Delgado. Eso es lo que está haciendo la Fiscalía del Ecuador. Pero también la Fiscalía no le ha llamado ni a Juan Antonio Hussein ni a Cristian Galán, que son los que recibieron el dinero. Y yo le he pedido a la Fiscalía, vea, le he entregado los documentos que prueban que estas personas recibieron el dinero del caso Dusak. Y el fiscal, bien gracias, no les ha llamado a declarar. Porque el rato en que esta gente sea llamada a declarar, tiene que abrir la boca, pues. Claro. Y tienen que decir qué hicieron con el dinero. Jorge, el dinero del caso Dusak se puede recuperar porque sabemos quién lo tiene. Solo el fiscal no les quiere llamar a declarar. ¿Quién lo tiene? Juan Antonio Hussein y Cristian Galán. Ellos tienen ese dinero. Yo le he dicho al fiscal, le he entregado los documentos. Pero una vez más, doctor Páez, usted lo está acusando a la Fiscalía de encubrimiento y de complicidad. Yo estoy acusándole a la Fiscalía de no hacer nada en los temas trascendentales del proceso. Pero si la obligación de la Fiscalía es hacer algo y no hace nada, se Entonces, vuelve encubridor, por lo menos encubridor. El país tiene que saber lo que está haciendo la Fiscalía y el país tiene que saber que nos van a querer endosar una indemnización a Pedro Delgado por no haberle permitido su derecho a la defensa dentro del proceso. Eso es lo grave. Jorge, por favor, tómeme en serio. Esto que estoy diciendo está absolutamente documentado. Yo puedo entregar el documento de Pedro Delgado donde dice: altos funcionarios de la presidencia me dijeron que haga las reuniones para el señor Dusak, y yo lo que hice es cumplir órdenes. Entonces, si el fiscal le llama a declarar a Delgado, una sola pregunta: a ver, señor Delgado, diga, ¿quién o quiénes son esos altos funcionarios de la presidencia que le pidieron a usted que haga esa reunión? Y tirirín, va a decir Delgado los nombres. Eso es lo que no quiere la Fiscalía. Eso es lo que no quiere el gobierno, que se sepan quiénes estaban realmente detrás de las operaciones de Dusak en el país. Y claro, ¿por qué ese caso está en ese estado? Porque yo lo denuncié, como he denunciado el caso de Mac Square, que ahora está avanzando judicialmente en los Estados Unidos, como he denunciado el caso de los atracos en el IES, en donde se gastaron $500,000 para inaugurar un hospital. O sea, para el día de la inauguración se gastaron $500,000, Jorge. ¿En qué? Eso es lo que todo el mundo se pregunta. Y resulta que uno de los que recibe la mitad de esto es un vendedor de baldosas y materiales de construcción. Y él cobra por comunicación. O sea, él le prestó Esto sabe el fiscal. Él le prestó el nombre a alguien que se embolsó esa plata. $500,000 para inaugurar un hospital, Jorge, por favor. En la época del señor González. Sí, y eso sabe el fiscal. Y hay un informe de Contraloría sobre el tema. Es decir, yo no voy a dejar de hacer esto, porque es una contribución que me corresponde a mí hacer en mi condición de legislador. Una vez más, doctor Páez, su voz no se la lleva el viento en medio de esta avalancha de publicidad. Porque, fíjese, en otras épocas, con la democracia funcionando normalmente, es decir, con prensa independiente, con fiscalía, con jueces independientes, no los jueces del señor Yalc, con Contraloría, con una opinión pública bien informada, esto hubiera bastado para que un gobierno se fracture gravemente. Hoy no pasa nada. Usted es un estudioso de la historia y lo ha reflejado en los textos que escribe, y que yo soy un lector asiduo. Gracias, doctor Páez. Hay muchas voces
en la historia de la humanidad, que a veces han sido solitarias y que pasado el tiempo han cobrado trayectoria, ¿no? No quisiera entrar en ejemplo para que usted no me diga que ya me creo Mandela, porque ya me soltó una de esas, entonces prefiero no entrar en ejemplo. Pero hay muchas voces. Esa es mi obligación. Fíjese lo importante del pensamiento de Olof Palme en Suecia, o el mismo Mandela en Sudáfrica, el mismo Allá de la Torre en el Perú, en medio de las dictaduras peruanas. ¿Cuántos personajes de trascendencia en Colombia que en su momento parecían voces solitarias? Es decir, la historia recoge eso, porque no es la mía solamente en el Ecuador. Hay voces autorizadas que se están pronunciando sobre lo que está pasando en el país. Y creo que el conjunto de esas voces va dejando en evidencia lo que está tras bastidores en este proyecto, entre comillas, que no es más, y lo digo ahora por tercera o cuarta vez, una aventura fascista. Y claro, nosotros no podemos como demócratas quedarnos callados frente a una situación de esta naturaleza en donde las cosas cada vez se ponen más difíciles para los ecuatorianos, a los que les han lanzado 12 garrotazos tributarios, 12 garrotazos tributarios. Y vemos nosotros con estupor, pero también con indignación, de que estas cosas sigan pasando en el país, y no podemos permitir que siga sucediendo. Más allá de ser una voz, o dos, o tres, o cinco voces solitarias, yo lo que creo es que cada uno tiene que asumir su rol activo en la política ecuatoriana para poder denunciar estos hechos y poder hacer que la gente tenga otra versión de lo que está pasando, porque yo coincido con usted, los medios de comunicación del oficialismo nos abruman con una cascada de información, pero la gente también comienza a echar una mirada hacia esas otras voces y comienza a contrastar y comienza a tocarse el bolsillo y comienza a decir, bueno, parece que es cierto lo que han venido diciendo desde hace 8 años. Y, doctor Páez, yo elogiaba la voz alta con la que usted habla en medio de esta situación. Más alta su voz que la del líder de su partido, el señor Guillermo Lasso, ¿no es eso anormal? No, yo creo que Guillermo Lasso ha tenido una actitud que el país entero ha aplaudido. Yo estuve con él el día lunes en Ibarra, al comenzar esta semana, y una cosa es confrontar desde los papeles, otra cosa es ir a un reducto del oficialismo, a una de estas jornadas de socialización, que no son tal sino gente que va con discursos redactados a repetir cosas que ya el oficialismo las repite todo el tiempo. Y sentarse ahí en medio de barras tremendamente agresivas y tomar la palabra y defender la democracia en el país. Yo creo que eso es un hecho tremendamente destacable, porque eso es irse mucho más allá de lo que puede ser una tarea simplemente conciliadora, que otros la tienen y está bien, porque es su estilo. Pero Lasso tomó el toro por los cuernos, se sentó ahí, recibió toda clase de epítetos, saludó con todos, excepto con un asambleísta de Alianza País que le dejó con la mano estirada, y luego se pronunció sobre los temas que el país también quiere escuchar. Yo creo que eso es altamente plausible y creo que es altamente destacable, una actitud valiente y firme de un hombre como Guillermo Lasso. Lo que hizo el lunes pasado, que usted me lo relata bien, pero mucha gente siente, lo comenta en el Ecuador, que la voz de Lasso no se oye con la fuerza, con la frecuencia y con la precisión con que se requiere de alguien que se presenta como una alternativa del poder al correísmo. Es muy difícil que una voz alternativa al correísmo tenga mucha fuerza en los medios de comunicación. Por eso le decía que mi propia experiencia. La suya se oye más que la de él. A pesar de que yo estoy vetado en varios medios de comunicación que nunca me invitan. Obvio. Pero bueno, algunos de ellos por algún temor se cuidan de no, porque saben que yo voy y simplemente digo las cosas como corresponde decirlas. Pero es muy difícil que incluso una voz de un hombre que además prestó su contingente para hacer una opción alternativa al correísmo en la última elección y que tuvo un importante caudal de votos, es difícil que aún una voz de ese tamaño tenga una presencia mucho más notable en un espectro de comunicación que está bastante copado por el oficialismo. Doctor Páez, ¿no? Con todas las dificultades, ¿usted logra hablar más de lo que logra hablar Guillermo Lasso? ¿O quiere hablar más de lo que habla Guillermo Lasso? ¿O quiere hablar con voz más alta de lo que habla Guillermo Lasso?
sabiendo, sí, que actualmente el correísmo controla muchísimos medios de comunicación directa o indirectamente y a muchos otros los tiene atemorizados. Yo no creo que el tema sea hablar más, hablar menos o más alto o no, yo hablaba más bajo. Hablaba más preciso. Pero lo que yo sí creo que es importante es que los dirigentes políticos del país, de cualquier tendencia que no esté alineada con el oficialismo, expresen su parecer y busquen penetrar en los tejidos sociales con un mensaje didáctico y claro, para lo cual Guillermo Lasso tiene muchas habilidades, porque realmente él es muy didáctico cuando se expresa. Y creo que todos deben asumir ese papel activo, porque hay mucha gente pendiente de escuchar voces alternativas al oficialismo. Y eso a mí me satisface hondamente, porque creo que poco a poco la gente va despertando y estoy seguro de que cada vez somos más. Eso, tenga usted la certeza, Jorge, yo soy hombre de salir a hacer compras, yo voy al estadio y cada vez las voces son más las que se alinean en esta postura de no quedarse impávidos frente a lo que está pasando en el país. ¿Y usted lo ve a Lasso como el potencial candidato unitario de la oposición? Yo creo que él tiene todas las virtudes y todos los méritos. Pero el coronel Gutiérrez sigue dándose vueltas por ahí, Álvaro Noboa también, no se descarta el nombre del alcalde de Quito, del doctor Rodas. Es decir, la unidad, que yo le he oído a usted defender unas cuantas veces, parece cada vez más improbable. No, yo creo que más bien las cosas y las circunstancias en el país se están agudizando a tal punto de que es mucho más probable que haya una convergencia de todos estos sectores, pero es una unidad que evidentemente tiene que ser muy bien trabajada, con la discreción y la prudencia del caso. Pero además lo que necesitamos es una plataforma de lucha a la que puedan sumarse tantos otros sectores que también se están manifestando de una manera efectiva y firme en circunstancias que les resultan cada vez más adversas. Insisto, lo que se está haciendo con los trabajadores ecuatorianos es un atropello que no tiene nombre ni antecedente ni en la peor de las dictaduras ecuatorianas, que realmente han sido dictablandas frente a lo que estamos viviendo. Y lo que está pasando con los profesionales ecuatorianos. ¿Usted ve al correísmo como el régimen más represivo que ha habido en la historia del país? Sin duda, es un régimen tremendamente represivo, violento, intolerante al máximo, y un régimen que además busca imponer su parecer cueste lo que cueste, y que no tiene límites y que tampoco tiene escrúpulo alguno para actuar. Y creo que esa opinión es compartida por un buen número de ecuatorianos que han visto en los hechos lo que se ha hecho desde el correísmo, y da la impresión de que mientras más perseveran en esa postura, también hay más ecuatorianos buscando espacios de oxigenación en propuestas alternativas para ir sumando esfuerzos. Ahora, usted habla de un proyecto unidad con fines electorales. Yo me quedo en la resistencia, porque yo no soy político, entonces yo digo, tenemos que resistir. Pero en ese papel de armar una estructura política para ganar las próximas elecciones, ¿dónde la ve a la izquierda? Porque la izquierda tiene un papel que cumplir, a pesar de haber sido cómplice del correísmo en sus orígenes y haber puesto muchas de las bases sobre las cuales el correísmo hoy abusa como abusa. Yo creo que esa izquierda pensante, doctrinaria, es una izquierda a la que no le va a quedar otra opción que realmente sumar sus esfuerzos a esta gran plataforma. Yo más que una estructura, yo diría una plataforma, unida alrededor de puntos programáticos específicos para poder recuperar los canales de democracia y libertad en el Ecuador, ¿Usted lo poder ve? Desmontar esta estructura represiva, este Estado policíaco y este gobierno que realmente lo que ha llevado al país es a una situación poco deseable y además inmerecida para los ecuatorianos. Pero en esa línea de unirse todos para poder quitarnos de encima este régimen represivo, lo veo en una posición muy clara, muy digna, muy valiente a Enrique Ayala, pero le pregunto, ¿los ve usted potencialmente en esa misma línea, por ejemplo, a Gustavo Larrea, a Alberto Acosta, al MPD, a Pachacuti, que han tenido una posición por lo general, y quizás debería excluirlo a Gustavo Larrea, un poco más sectaria? Mire, yo creo que en un momento determinado, cuando se agudizan las cosas a un punto insostenible, a un punto de quiebre, esas posturas son reemplazadas por posiciones mucho más maduras y pensantes.
hay que recordar lo que fue la experiencia de la unidad de la oposición en Chile, en donde estuvo desde la derecha hasta realmente la extrema izquierda, y tuvieron que sentarse a conversar sobre lo que les une. Y mi llamado es precisamente a eso, lo que estamos haciendo en Compromiso Ecuador, sentándonos a charlar sobre lo que nos une, no sobre lo que nos separa, porque si nos podemos hablar de lo que nos separa, no terminamos nunca, Jorge. Pero lo que nos une, ¿qué es? Defender la dolarización, recuperar las relaciones internacionales del Ecuador para no caer en el papelón de ir a votar por Corea del Norte. ¿Qué papelón? ¿Verdad? Lo hizo un tal señor Javier Lazo, fue a votar, claro, por instrucciones de Correa, obviamente, fue a votar a favor de Corea del Norte, una dictadura impresentable, indigna. Increíble, asombroso. Recuperar las instituciones democráticas desde la independencia y la autonomía. Hay que conversar sobre lo que nos une. Por ejemplo, un régimen tributario que proteja a los ciudadanos. Por ejemplo, de que el país actúe como un buen padre de familia en el momento de manejar sus finanzas y haga reservas suficientes para las épocas de vacas flacas, lo cual no ha sucedido hasta el momento. Por ejemplo, proteger el medio ambiente. Es decir, Jorge, estoy hablando de temas en los que nos podemos entender fácilmente. Claro. Y ya se ha sentado usted con Alberto Acosta, con la gente de izquierda, con gente de Pachacutic, del MPD. Hemos tenido conversaciones informales en varias ocasiones. Ya vendrá una etapa, yo creo que pronto, de sentarnos a charlar, a delinear, a ver de qué manera podemos encontrar puntos de acercamiento, porque nosotros tenemos que romper los barrotes que están alrededor de esta posibilidad. Hay muchos barrotes. Sí, claro, hay que romper esos barrotes y salir en busca de la libertad, del retorno de la democracia al Ecuador. Y creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo maduro, pensando más que en nuestras posibilidades y en las legítimas aspiraciones de varias personalidades del Ecuador que efectivamente tienen mucho potencial para ocupar posiciones destacadas en la función pública. Más allá de eso, pensar en el gran interés nacional, pensar en recuperar este hermoso país de las garras de esta aventura fascista. Ahora, usted dice, ya nos sentaremos, ya habrá tiempo de sentarse. O sea, un poco más formalmente, porque eso, ya lo estamos haciendo, es decir, ya venimos conversando. Lo mismo vengo oyendo hace un buen rato. Año y medio, 2 años, que ya habrá tiempo de sentarse. Siguen pasando los meses y siguen diciendo ya habrá tiempo de sentarse. Bueno, yo creo que tenemos que perseverar en ese esfuerzo. Pero ¿cuándo lo van a hacer? O sea, ¿qué pasa? Hay sectores que no se quieren sentar a conversar porque dicen no con estos, no con la derecha, no con Lazo tampoco, con no sé quién. Jorge, le voy a decir lo que les he dicho a todos ellos. Cuando se busca una unidad para luchar contra una aventura fascista, no se puede tener olfatos refinados, porque esto es política, esto no es un club social ni un monasterio, esto es política. Los políticos tienen posturas, tienen pasados. Hay límites. Bueno, hay límites razonables, ¿verdad? Pero hay límites que también son superables, y más límites son los que tenemos a veces en criterios y en valoraciones subjetivas que no nos corresponde hacer, porque o en algunos casos la historia ya hizo esas valoraciones, o en otros casos porque no podemos convertirnos en jueces de conciencias de absolutamente nadie. Yo soy un partidario de que vamos más allá de esas valoraciones subjetivas, de excluir al uno, de excluir al otro, y decir, a ver, bueno, veamos qué podemos rescatar de positivo de cada uno de estos sectores, porque si yo le veo a Juan defectos, Juan ve en mí defectos, y luego María lo hace con Pedro, y así sucesivamente. Entonces no podemos caer en esa lógica de subjetividades que lo que hace es romper las posibilidades de entender. Y en ese proyecto de unidad, por ejemplo, usted lo incluiría, menciona un caso, a Lucio Gutiérrez. Yo creo que hay que hablar con el coronel Gutiérrez. Yo creo que hay que hablar con todos los sectores, hay que hablar con los indígenas, con los campesinos, con los sectores sindicalizados. Yo creo que hay que hablar con todos, Jorge. ¿Los socialcristianos? Bueno, también hay que conversar con ellos. Vaya usted y pregunte cómo se sentían los miembros y dirigentes del Partido Comunista Chileno, lo cual está documentado, ¿no? Cómo se sentían hablando con Patricio Aylwin, que era un demócrata cristiano, muy convencido, y que evidentemente estaba más en el centro derecha. Al comienzo se sentían un poco incómodos porque habían tenido disputas en el pasado, diferencias, pero sin embargo ellos tuvieron la inteligencia de sentarse y decir, a ver, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Qué es lo que el país espera?
¿Qué es lo que Chile espera para poder salir de esto que ha sido una dictadura ya prolongada por algunos años y que acusaba evidentemente unos signos de agotamiento inocultables? Entonces ellos tuvieron la astucia, la inteligencia de discutir sobre las cosas que les unía. Y pasadas las elecciones, siguieron discrepando de una manera elevada como corresponde en política, porque también eso hemos perdido aquí en el país. Se ha vaciado de contenidos la discusión política y estamos en un escenario de descalificativos que se profieren todos los sábados. ¿Y qué es lo que hacen ahora los muchachos en los colegios? Jorge, ven el ejemplo. Pues. Claro, ven el mal ejemplo, pésimo ejemplo. Parten del descalificativo, parten del ultraje. Y esa no es la democracia, esa no es la sociedad que ahora, nosotros queremos. Usted dijo para que, o sea, cuando se llega a un punto de quiebre, más o menos esas fueron sus palabras, todos los sectores comprenden que tienen que unirse para detener esta aventura fascistoide. ¿Estamos cerca o hemos llegado ya a ese punto de quiebre en que el correísmo es intolerable y hay que unirse todos para terminar con él? Yo creo que hay elementos suficientes ya para realmente unirnos. Impuestos camuflados nos acaban de lanzar otro. Con esto de las salvaguardas. ¿Qué salvaguardas? Impuestos camuflados. ¿De cuándo acá pues una licuadora puede ser considerada un artículo suntuario? Y si el país no produce una licuadora, pues hay que comprarla en otra parte. Eso no es del Ecuador nomás, pues hay que hacerlo eso hay que hacer en cualquier país. Y si la producimos, ojalá sea de buena calidad. Pero la gente tiene derecho a escoger una u otra. Pero todos estos paquetazos tributarios se suman a problemas de corrupción que se han evidenciado, a una persecución sistemática. Aquí tenemos presos políticos. Hay que ver el caso de César Carrión, de Rolando Tapia, de Mary Zamora, de congresistas que han sido despojados de sus funciones como Clever Jiménez, de otros perseguidos como Fernando Villavicencio. Es decir, aquí hay una serie de hechos que están sucediendo y que jamás hubiéramos pensado. Porque ¿cómo se puede comprender, Jorge, que el tragacheques reciba 3 meses de prisión por semejante acto de corrupción y un asambleísta reciba 18 meses de prisión por supuesta injuria? Supuesta injuria. O sea, eso es inconcebible. ¿Cómo se puede tolerar que un asambleísta tenga una sentencia de 12 años de prisión y el tragacheques 3 meses? ¿Cómo se puede pensar que le pongan 40 millones de multa o de indemnización para que pague el diario El Universo, que por cierto, hay que decirlo, el presidente no la cobró, pero se impuso 40 millones, y al tragacheques le ponen $190? $190 de multa, Jorge. Es decir, es que el país tiene que abrir los ojos frente a lo que está pasando. ¿Por qué no los abren? Han pasado ya más de 8 meses, más de 8 años. Por el discurso de las carreteras, que dicho sea de paso, ya hice yo una investigación, hay 5 carreteras construidas en el correísmo. 5. Solo y 5. Me alegro. Como me alegro que hayan repavimentado y señalizado y ampliado otras tantas vías en el país. Repavimentado los mismos trazados de hace 50 o 60 años. Claro. Pero hay que decirles a los ecuatorianos que eso está hecho con nuestro dinero. Porque el día que hagan con la plata de ellos, yo seré el primero en irles a agradecer. Porque qué lindo, han hecho una carretera con su plata. Vean, muchas gracias. Yo mismo me diré al centro histórico a hacerles una plaquita, si no poniéndoles que muchas gracias. Pero mientras hagan con nuestro dinero, no tenemos por qué agradecerles, eso es obligación. Ellos ganaron las elecciones para hacer eso. Y ya el país está harto de que nos saquen en cara que han hecho un hospital, que han hecho una escuela, que han hecho carreteras. Esa es su obligación. Pero lo grave, Jorge, es que con semejante cantidad de dinero, el Ecuador en 8 años apenas tiene 5 nuevas vías. Nuevos trazados. Muy bien publicitadas, por cierto. Sí, claro. Pero esto no se puede cambiar vías renunciando a las libertades. Pues sí, pero algo raro está pasando en el país, doctor Páez, porque cuando uno se encuentra con un correísta y le dice, pero ¿cómo pueden vivir en una sociedad en que pensar libremente sea penalizado, perseguido, motivo de injurias, de calumnias, de injurias, de agravios? Dicen, las carreteras. Es decir, algo tiene que haber pasado en el país para que
por las carreteras la gente haya renunciado a derechos, garantías y libertades, haya renunciado, incluso usted mencionaba, hay que hacer un régimen tributario que defienda a los ciudadanos. Hoy tenemos un régimen tributario que lo que defiende es al gobierno, creando cada vez más impuestos para que el gobierno siga teniendo dinero que gastar a costa del bolsillo de los contribuyentes. Y sin embargo, hay mucha gente que sigue siendo correísta por las carreteras. A ver, Jorge, me parece que se mezclan dos factores. El uno es el miedo. ¿Cómo puede usted comprender que la fiscalía diga 53 muchachos se confabularon para destruir un semáforo? Estoy hablando del caso del Colegio Mejía. Y estos muchachos los encierran 2 meses. Y algunos de ellos, para salir en libertad, aceptan haber cometido una infracción por un semáforo dañado. Cuando aquí en el país, en otros tiempos, no se han dañado un semáforo, pues se han quemado trucutús. O sea, esa es la verdad. Entonces hay miedo. ¿Por qué no salen los chicos a protestar? Porque los padres dicen, cuidado que salgas a protestar, que después yo no voy a tener para pagar un abogado y estar ahí lidiando con fiscales y con jueces para sacarte en libertad. Hay miedo en el Ecuador. Hay miedo en los tejidos sociales. Porque claro, la gente, incluso los que convocan ahora protestas, dicen, mire, salimos a protestar por esto, por el otro, por aquello. O sea, precisan de que no es para tumbar presidentes, sino simplemente para expresar sus pareceres. Hay miedo en la sociedad, Jorge. Y por otro lado, claro, hay grupos de personas que están aventajadas en este gobierno por negocios, por intereses personales y que tratan de tapar la realidad con una mano o con un dedo, lo cual en definitiva no se puede conseguir. Pero hay otros hechos todavía más graves. Recordará usted que yo denuncié la metida de mano en la justicia. Resulta que todos los jueces a los que yo denuncié están fuera de la Corte Nacional de Justicia. Claro que después de haber cumplido su rol, ¿no? O sea, luego de haber hecho el trabajito para lo cual estaban destinados. Cuando un país no tiene instituciones independientes, no tiene una fiscalía activa que realmente ahora se embarcan en indemnizar a personas que participaron tiempo atrás en asaltos y en asesinatos. Pero a los hijos de los policías, Jorge, a los hijos de los policías asesinados por la espalda en las épocas fúnebres de Alfaro Vive, no les han dado un centavo, Jorge. Yo planteé un proyecto de ley para que les indemnicen a las verdaderas víctimas, que son esos niños que se quedaron huérfanos. Corcho Cordero y su consejo de la legislatura me archivaron. En el CAL ni siquiera permitieron que se debata ese proyecto de ley. Y cuando no hay jueces que realmente, bueno, hay algunos, ¿no? Yo veo en cortes superiores, en otros niveles, jueces que incluso dictan votos salvados y que uno dice, bueno, o sea, el señor, hay de esperanza. El señor Yalc no ha logrado controlar a todos a pesar de sus esfuerzos. Mira, yo creo que Gustavo ha hecho importantes esfuerzos, pero desgraciadamente si usted tiene un presidente de la Corte Nacional de Justicia que se queda callado sabiendo que ahí, entre sus jueces, hay quienes llegaron por la ventana con puntos regalados, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar, Jorge? Y cuando hay estos jueces que comienzan a meter la mano en los casos sensibles, como esto de resucitar lo de Mary Zamora, para que sea el Estado, a través de un recurso que el Estado no lo puede plantear, porque el recurso de hecho es para personas y colectivos de personas, pues no para el Estado, porque ese es un recurso para defenderse de lo que haga el Estado, no al revés. Claro, claro. ¿No? Y que eso vaya a la Corte Constitucional, Jorge. Y que ahora se pretenda que el presidente de la Corte Constitucional sea juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una persona que no tiene el menor merecimiento, que cuando fue designado presidente de la Corte Constitucional, él venía de haber participado en el concurso del 2005 para jueces de la Corte, y llegó en el puesto 73. Y esos son los jueces del señor Yalc. Entonces, que el gobierno necesita, ese tipo de justicia lo que siembra es también razones para sumarlas a las de orden tributario, que ya hemos hablado, a esta pérdida de libertades, a esta situación de permanente agresión todos los sábados, a esta situación de tratar de imponer una verdad única a través de esta propaganda absorbente y atosigante. Es decir, todo eso yo creo que da razones suficientes para que seamos maduros, sensibles, capaces de ir por encima de nuestras legítimas aspiraciones y decir, hay un país que demanda un acto de generosidad de los dirigentes políticos ecuatorianos para que salir por los fueros y poder darle al país una alternativa a este disparate. ¿Usted ve eso
posible y probable? O sea, A ver, en este momento se ven unos 2 o 3 candidatos con posibilidades, o precandidatos con posibilidades. Guillermo Lasso, evidentemente, tal vez menos Mauricio Rodas porque está en la alcaldía de Quito, y Jaime de Bosque, que parece que tendría fuerza, pero parecería que no quiere. ¿Usted ve al resto de la clase política ecuatoriana, me refiero a los demócratas, dispuestos a decir, declinamos nuestras aspiraciones y, por ejemplo, lo apoyamos a Lasso, o lo apoyamos a Nebot o a Rodas? Ese es un acto de desprendimiento que va más allá de la voluntad de los dirigentes políticos. Porque los que estamos en política sabemos que tenemos que subordinarnos a una voluntad superior, que es la voluntad del pueblo ecuatoriano. ¿Usted lo ve a Gutiérrez haciendo eso? Yo sí. ¿Lo ve a Noboa haciendo eso? Probablemente sí. No puedo hablar a nombre de ellos, pero sí puedo decir que en una situación crítica como la que vive el país, el pueblo, la gente está esperando que esos dirigentes políticos tengan un acto de generosidad, de desprendimiento, y que todos digamos, a ver, ¿cuál es el que mejores números tiene? ¿Cuál es el que mayores posibilidades tiene? Juan, Pedro, María, Gonzalo, quien sea, vamos con él. ¿La ve a la izquierda, y además, la ve a la izquierda radical que puso las bases del correísmo haciendo eso? Yo creo que la izquierda radical en un momento determinado va a entender que hay una tabla de salvación en la perspectiva de la unidad que le estoy mencionando. Sin eso veo pocas posibilidades de que esa propia izquierda pueda sostenerse por sí misma, pero lo que sí veo reales posibilidades es de llegar a la conciencia de gente que es inteligente, que tiene defectos, como todos los tenemos, que tiene sus posturas y sus aspiraciones que son legítimas porque nadie desconoce, pero yo creo que llegado el momento esa gente tiene que decir: yo voy a pasar a la historia con este acto de generosidad. ¿Lo ve al viejo socialcristianismo, que también fue muy autoritario haciendo eso? Bueno, yo creo que ellos han dado muestras de tener posturas más avanzadas en el último tiempo respecto de lo que está pasando en el país, a través del alcalde de Guayaquil, que ha salido a hacer duras manifestaciones respecto de algunos temas. Creo que hay un síntoma muy positivo y me parece que hay que convocar a todos, sin excepción. Y estoy seguro de que el país eso va a aplaudir. ¿Por qué? Porque si nos trazamos una cancha y decimos, aquí vamos a hablar de lo que nos une, de ahí de la tiza para allá vamos a hablar de lo que nos separa, pero ahora vamos a hablar de lo que nos une y vamos a buscar por la vía electoral y democrática liquidar a este disparate, estoy seguro de que vamos a conseguir ese objetivo. Si no lo logramos, pues una lástima, lo cual no significa que yo vaya a quemar las naves en este momento y que vaya a dejar de trabajar intensamente en ese propósito de unidad, uno de los cuales ya está configurándose, que es Compromiso Ecuador, al que cada vez llegan más sectores de diferentes vertientes, y que hay gente que dice, miren, yo vengo, hay gente que viene, incluso exfuncionarios del gobierno de Correa, como también hay personas que vienen de posturas de izquierda radical, hay personas de centro, y hay una agrupación de instancias sociales que van sumándose con mucho entusiasmo a lo que es Compromiso Ecuador. Yo creo que esa puede ser una base como para comenzar, pero habrá que ampliar esto, y estoy seguro de que lo podemos conseguir, y hago un llamado a los ecuatorianos para que realmente nos unamos y seamos activos, seamos protagonistas, porque si no lo hacemos ahora, serán nuestros hijos los que un día nos pregunten, ¿y por qué no hicieron nada? Al menos en mi caso, mis hijos me dirán, oye, qué bueno que tú hiciste algo en ese entonces, y me siento orgulloso de lo que hiciste, porque esa es la mejor herencia que tenemos de ti, la herencia de lucha, de no tener precio, de no tener vacilaciones, de no tener miedo cuando se lucha contra una aventura fascista. Doctor Páez, gracias por haber estado aquí en la República.es. Gracias, Jorge. El doctor Andrés Páez, que es legislador y que participa en Compromiso Ecuador, esta organización que de alguna manera es liderada por el señor Guillermo Lasso, precandidato a la presidencia de la República. Esto fue 24/7 en la República.es.